Hermanos, vamos a continuar con nuestros sermones expositivos a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vamos a tener listo allí el capítulo 3 de Primera de Timoteo en su Biblia. A veces hay personas que me preguntan: Pastor, ¿qué es eso de diácono? Las personas que llevan mucho tiempo en las iglesias o en alguna iglesia, de pronto ya tienen claro esa figura. ¿Qué es un diácono? ¿Por qué la Biblia dice de diáconos? Las personas más nuevas, pues tal vez poco. Ahora, si en la iglesia donde usted ha estado no han habido diáconos, pues también uno está con muchas preguntas. Aquí no hemos tenido diáconos en el sentido estricto del término, pero de pronto a partir de hoy reflexionemos sobre eso, ¿no? Bien, pero sí la palabra nos dice que hay dos oficios en la iglesia, dos ministerios que son los aprobados en la Biblia. Se trata de los pastores y los diáconos. En todas las iglesias encuentra uno esto: un pastor, varios diáconos, o si la iglesia es muy grande, dos pastores, no sé. ¿Y de dónde sale eso? Pues eso sale de la lectura que tuvimos hace un momento en capítulo 6, ¿no? ¿Recuerdan que la leímos congregacionalmente? En Hechos capítulo 6 no lo vamos a leer otra vez, pero ¿cuál es el tema? Parece que al comienzo la iglesia estaba compuesta de judíos que se convertían a Cristo y de gentiles, o sea, los que no eran judíos que también se convertían a Cristo. Y parece que la iglesia en un comienzo, pues como no era tan grande como ahora, ni las iglesias eran tan grandes, había la oportunidad de que los hermanos realmente tuvieran un interés de amor genuino los unos con los otros. Y parece que había una especie de comedores comunitarios, yo no sé si será ese el nombre, pero es lo que más se parece. Y la iglesia tenía un ministerio para atender a las viudas. Bueno, y parece que les daban comida o les daban alimentos a las viudas en su congregación. Pero resulta que hubo un problema, que hubo quejas de las mujeres que eran griegas, o sea, que eran gentiles, de que estaban siendo no igualmente atendidas que las mujeres judías, que habían como preferencias y esas cosas, y había malestar. Entonces presentaron el reclamo a los apóstoles, que eran en ese momento los principales, y ellos escucharon a la iglesia y dijeron: ¿y ahora cómo resolvemos esto? Porque nosotros como apóstoles no podemos ponernos a repartir en las mesas y a repartir mercados, aunque es una buena labor, sino que nuestra tarea es orar y predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea. Entonces nosotros proponemos que mejor nombremos a unas personas que hagan ese trabajo. Y a esas personas las llamaron diáconos. Y nombraron a 7, ¿no?, en la iglesia. Me imagino que por democracia, ¿no? Era una iglesia, parece que bautista, hermano, porque ¿cuántos están de acuerdo por Esteban? Todos. Bueno, ¿cuántos están de acuerdo por todos? Bueno, los nombraron. Entonces vamos a referirnos a ese tema, porque aquí el apóstol Pablo también dejó claro cuáles son las funciones de los diáconos en la iglesia. Y hablemos primero de lo que no es su función, y luego hablemos de lo que es su función. Entonces, ¿qué no es la función de los diáconos?
La palabra diácono quiere decir servidor, un servidor humilde, eso es un diácono. En el griego aparece la palabra servidor que se tradujo exactamente igual. En el griego dice diáconos y se tradujo diácono al español. Y lo mismo en el inglés, para entender eso. Un diácono es un servidor. Entonces, ¿qué no es la función de un diácono? Los diáconos no son un consejo de administración y no controlan la iglesia. Como sucede en algunas iglesias reformadas con el tema de los ancianos. Hay algunas iglesias reformadas, sobre todo las presbiterianas, que tienen varios diáconos y esos diáconos tienen tanto poder y fuerza que realmente son los que administran la iglesia y controlan la iglesia. Pero esa no es su función. Con el respeto de esas iglesias, pero no están cumpliendo como es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que los diáconos deben de tomar decisiones financieras de la iglesia, no están para que de ahí salgan el tesorero y el comité de finanzas y los que manejan la plata de la iglesia. No, no es su función. Las decisiones de la iglesia deben permanecer como decisiones de la iglesia. Es la iglesia en pleno la que dice cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que administrar, no un cuerpo especializado que se conoce como diáconos o como ancianos, pero son formas de gobierno. Ahora, ¿cuál sí es la función de los diáconos? ¿Cuál es? Bueno, el propósito de los diáconos simplemente es servir al Señor y se hacen responsables del ministerio que se llama de caridad o de benevolencia, lo llaman algunos, sobre todo en las iglesias reformadas, pero hay muchos nombres. Los diáconos sirven al Señor y sirven a la iglesia y se encargan de ese ministerio que es como de ayuda social, ¿no? Ellos son los encargados a veces de ayudar económicamente o con mercados, no sé, a algunas personas verdaderamente necesitadas. Visitan a los enfermos, están alerta, mirando cuáles son las necesidades de la congregación, las necesidades espirituales. Y los diáconos también promueven la unidad de la iglesia. ¿Y para qué? Pues para que el pastor se dedique a la oración y a la predicación de la palabra, de manera que alivian la carga del pastor. A veces la gente dice, no, pero el pastor, ¿cómo le va el pastor? Chévere ese trabajo, ¿no? Gana bueno, no trabaja casi, es que ni trabajo siquiera, porque eso es fácil ahí, uno pararse y predicar todos los domingos. ¿Usted sabe cuánto se necesita preparar un sermón que valga la pena? Mínimo 10 horas. Y si es más, mejor. Si no, lo único que los pastores hacen es hablar tonterías en el púlpito, porque no tienen el tiempo para prepararse y profundizar. Pero así es la vida, hermano, hay personas que tienen percepciones equivocadas. Entonces sí es un gran alivio que hayan diáconos para que uno se pueda concentrar en lo que debe concentrarse, ¿no? En cuanto a la predicación del Evangelio. Ahora, como dije, la palabra diácono quiere decir alguien que es un siervo humilde y tiene un trabajo muy importante en la congregación porque es de gran apoyo para el pastor, ¿no? Y para que una iglesia sea saludable también. Y entonces aquí el apóstol Pablo habla de algunos aspectos de su carácter. Debe ser un verdadero cristiano. Debe tener un carácter cristiano, es decir, una manera de ser real, genuina como cristiano. Y él entonces entrega aquí algunas cosas. Primera de Timoteo 3:8, vamos a empezar a mirar allí cuál es la función. La primera, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Sí? Honestos.
¿Qué es una persona honesta? Yo creo que ya vimos algo porque estos requisitos son casi los mismos del pastor. Qué increíble, ¿no? Los requisitos del diácono son casi los del pastor, aunque él no es un pastor, tiene otro ministerio. Entonces dice aquí Pablo que deben ser honestos, y eso quiere decir que una persona que queremos nombrar de diácono debe ser alguien honorable, respetable. Y sigue diciendo Pablo, sin doblez. ¿Qué quiso decir con eso? Creo que tiene relación con la palabra también. Es decir, sin doblez de lengua, una persona de una sola palabra, no una persona que dice ahora una cosa y más tarde niega que lo dijo, o que dice una cosa pero está pensando en otra. Así hay personas, ¿no?, que son como dobles, están hablando con usted una cosa pero en el corazón están pensando en otra, son dobles. De tal manera que esas personas, cuando la iglesia los llega a conocer cómo son, nadie les cree y por tanto no tienen condiciones para ser un diácono. Y luego vienen dos características que son las mismas de los pastores, porque dice que también no deben ser dados a mucho vino. No está diciendo que no pueden tomarse un vino, sino que no pueden abusar de las bebidas alcohólicas como los vinos, ¿no? O sea, no deben ser borrachos y tampoco deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué razón? Los diáconos son líderes de la iglesia y ellos a veces tienen que manejar algún dinero para desarrollar su ministerio. Y Pablo dice que hay que tener cuidado porque si hay una persona que es engañadora, ¿sí?, o una persona que cuando uno habla con ella habla solo de plata, tiene una obsesión por la plata, por el dinero, entonces es mejor no está calificado para ser un diácono de una iglesia, corre peligro, no solo él sino la iglesia. Y luego sigue diciendo en el 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y limpia conciencia, pues naturalmente que de eso también hemos hablado, una persona sincera, honesta, que no guarda dobles cosas por allá en su corazón, sino que es sincero en su servicio, tiene una fe sincera. Y además de eso, en el versículo 10 dice que deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejercer el diaconado si son irreprensibles. Es decir, los diáconos deben ser hombres de carácter, dignidad y dignos de respeto. ¿Por qué? Porque los ojos de la iglesia están puestos sobre ellos, están observándolos. Y los diáconos son líderes y son responsables de dar ejemplo a la congregación. Si es una persona que dice mentiras, pues no reúne condiciones. Si es una persona que es doble, no reúne condiciones. Si es una persona que no da buen testimonio porque viene a la iglesia de vez en cuando y no se congrega, está dando un mal ejemplo porque está enviando el mensaje que congregarse no es tan importante. Pues si los diáconos no vienen a la iglesia, pues yo también de vez en cuando tampoco voy. Equivocado. Los diáconos tienen que asistir de manera regular a la iglesia y estar comprometidos con la iglesia para el trabajo y el desarrollo de la iglesia. Y también, no lo dice acá, pero los diáconos deben ser llenos del Espíritu Santo. Esa fue una de las cosas que pensó la iglesia cuando nombró los primeros 7 diáconos para servir a las mesas, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe uno si son llenos del Espíritu Santo? Pues por su vida, por sus frutos, por su vida de piedad. No va a estar lleno del diablo, sino lleno del Espíritu Santo y una persona obediente a la palabra. Luego entonces de tener en cuenta eso,
El apóstol habla ahora del hogar del diácono, a partir del versículo 11. Dice que deben ser personas que tengan hogares ejemplares. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, algunos dicen que las mujeres son las diaconisas, porque por allá en Romanos hay una tal Febe que era diaconisa, y entonces algunos sacaron la conclusión de que la Biblia autoriza que hayan mujeres diaconisas, pero eso está en debate, porque la palabra diácono quiere decir servidor. En un sentido general todos somos aquí diáconos, servidores, pero en un sentido restringido necesita estas cualidades y la confirmación de la iglesia que los nombra para que edifiquen la iglesia. Entonces creemos que aquí se está hablando de las mujeres de los diáconos, ¿verdad? ¿Y qué dice entonces de las mujeres de los diáconos? Ellas deben ser honestas, dice en el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, que es lo mismo que acabamos de decir hace un momento, dignas de respeto, mujeres apreciadas, mujeres valiosas, ¿verdad? Y luego sigue diciendo no calumniadoras. Y sabe usted que la palabra en el original griego para que fue traducida como calumniadoras es no diabólicas. Así está en el griego. Las mujeres no deben ser diabólicas. Quiere decir que no actúen igual al diablo. ¿Cómo actúa el diablo en la tentación de Eva? El diablo le llenó la cabeza a Eva de mentiras. Acusó falsamente a Dios, diciendo que él no tenía amor, que era un egoísta, y calumnió a Dios. Pues esas actitudes perjudican gravemente a un esposo que es diácono si la mujer actúa así, porque deben ser ejemplo en la iglesia como líderes. Y sigue diciendo que además de eso las mujeres entonces deben ser sobrias. Es decir, debe tener una mente clara para ver las cosas con realidad. Eso no lo puede hacer una mujer, por ejemplo, que es borracha, o que le gusta el licor, o que usa algún tipo de narcótico, ¿no? O una mujer que tiene su cabeza confundida con las películas y las telenovelas. No puede pensar con sobriedad, porque está llena de mucho conocimiento, pero no de la palabra. Ahí está el asunto. Y luego sigue diciendo que deben ser fieles en todo, en todas las cosas. Una mujer creyente que ama a Dios y da ejemplo en todo. Y luego vuelve a hablar de los diáconos en el versículo 12, pues hablando del hogar. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Casi es el mismo requisito de los pastores, de las mujeres de los pastores. Una sola esposa, que administren bien el hogar y tengan a sus hijos y a sus hogares con una buena dirección espiritual. Ahora, el problema es si los hombres no somos líderes espirituales de nuestros hogares, sino que dejamos que la oración, la lectura de la Biblia, los consejos de la Biblia, los dejamos es a la esposa y a los niños, porque estamos muy ocupados. Entonces que se encargue mi mujer de eso, de la parte espiritual de los niños y esas cosas. Eso es una falta de liderazgo, y con esa falta de liderazgo pues la familia anda al garete, es decir, sin dirección espiritual. Pues un diácono debe ser una persona que ama al Señor, ama la palabra, cree la palabra y guía a su familia enseñándole la palabra, porque eso es lo que está diciendo aquí cuando dice que gobierne bien su casa. Y es un reto, porque no es nada fácil. Pero si es un líder de la iglesia tiene que dar ejemplo
y su esposa ayudarle y también ser una mujer ejemplar. Y dice que debe ser marido de una sola mujer, lo mismo que dice para el pastor. Ahora, algunos interpretan que lo que eso significa es que una persona que quiera ser diácono no puede haber sido divorciada. Pero aquí no está hablando de eso, no está hablando del divorcio. No. Y nosotros sabemos que cuando alguien se divorcia, incluyendo al pastor, la iglesia tiene que investigar qué fue lo que pasó en cada caso. Estudiar a fondo la palabra de Dios. Y ese tema del divorcio, pues en la palabra de Dios está muy claro también, porque en la palabra de Dios dice que el divorcio no es el pecado imperdonable. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la Biblia no dice que el divorcio es pecado, que el divorcio es un pecado imperdonable. Es un pecado sí, pero que Dios lo perdona como otros pecados. Si es el caso, ¿no es cierto? Sin embargo, alguien que aspira a ser diácono, sí, la Biblia le exige que tiene que ser fiel a su esposa y a su compromiso matrimonial, a su relación matrimonial. Ahora, hay casos donde matrimonios van en declive y caen en pecado y caen en problemas, y la iglesia, si son miembros de la iglesia, la iglesia tiene que entrar a juzgar el tema y estudiarlo y mirar a ver qué fue lo que pasó ahí y exhortar, y en casos graves hasta disciplinar y expulsar de la iglesia a los que no se quieren arrepentir. Pero todo esto se trata entonces del carácter, el compromiso y los motivos por los cuales una persona está sirviendo al Señor y a la congregación. Entonces, queda claro que si es un líder, tiene que tener fidelidad a su esposa y ser un ejemplo a sus hijos y de esa manera marchar adelante, lo cual no es nada fácil. Los que son padres lo saben. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero por la misericordia de Dios y su fidelidad, Él nos ayuda a corregir lo que no está mal para que sigamos pudiendo predicar la palabra de Dios. Pero también en el versículo 13 dice algo importante. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que los que sirven bien como diáconos en una iglesia realmente tienen una alta posición, son líderes y tienen una gran confianza en Cristo Jesús, porque el desarrollo de su trabajo los fortalece en la fe y los impulsa a consagrarse al Señor. Entonces queda claro que un buen diácono primeramente es alguien que sirve a Dios y sirve a la iglesia. Ese es el criterio. En la iglesia no podemos nombrar a un diácono porque es que es muy elegante o es muy buena persona o abraza a todos o porque es una persona hábil en los negocios y porque da plata en la iglesia. No, esas no son las condiciones. Las condiciones son las que acabamos de ver. Esas son, para nombrarlo. Entonces, lo que está diciendo aquí este versículo es que ser diácono es un honor. Es un honor. Aunque es un trabajo un poco duro también, porque tiene que de vez en cuando visitar, tiene que de vez en cuando atender necesidades de personas que están con estos problemas que acabamos de mencionar y son de gran ayuda. Entonces, gozan de buena reputación en la iglesia, tienen oportunidades de ministerio, y la gente los va a respetar porque están haciendo un servicio valioso. Y ellos están listos a servir a la congregación porque también tienen una relación con Dios muy buena. Y nadie puede tomar ese oficio y después andar diciendo es que no tengo tiempo. Mis negocios me lo impiden. Yo acepté que me nombraran diácono, pero yo no tengo tiempo.
ni de hacer una llamada, ni de visitar a nadie, ni de mirar nada. Estoy muy ocupado. No, pues tampoco puede servir de diácono. Tiene que sacar para servir al Señor de su tiempo. Pero una cosa muy importante, el diácono sirve en la preservación de la unidad de la iglesia. Es un elemento de la unidad en la congregación, porque como está en contacto con todos los miembros, él también se va a encontrar con diferentes tipos de personas. Entonces va a tratar con los que están inconformes, con los que murmuran, con los que critican, con los que esto, con los que aquello, ¿no? Y él, cuando se encuentra tantas diversidad de personas con tantos pareceres, debe tener cuidado de no involucrarse en chismes y ser imparcial con todos. Y si hay un asunto grave, comunicarlo al pastor. O si hay más de un pastor, a los pastores, ¿verdad? Si hay copastores, como decimos nosotros. Ese es el tema, sencillo, claro, ahí está en la palabra. Bien, conclusión, hermanos. Servicio es la palabra clave para ser un diácono. Las iglesias bautistas han tenido unos problemas cuando nombran diáconos. Yo decía aquí en una enseñanza que un pastor me decía, yo en la iglesia no tengo diáconos, porque cuando los nombro se crecen y el cargo les queda grande y entonces ya se crecen y no me gusta. Pero eso es triste, porque eso indica que no hay madurez en la iglesia para seleccionar, y no hay personas que se despojen de sí mismos y que realmente quieren servir al Señor y a la iglesia, ¿no? Entonces, si alguien piensa que es un cargo para mandar, está equivocado. De entrada está equivocado, es para servir. Debe ser un hombre entonces también con un carácter cristiano probado, o sea, las cosas que ya hemos visto. Está para ayudar al pastor y servir a la iglesia, ayudando caritativamente a las personas que en verdad son necesitadas. Esa es la otra, ¿no? Porque tiene que tener sabiduría y juzgar cada caso. Si la ayuda que va a dar en verdad la está dando a alguien que lo necesita. Aquí nosotros nos repartimos plata, hermano, a diestra y a siniestra, sin investigar un poco de quién se trata. Para eso entonces uno se para ahí en la calle o sale a caminar un poco y verá que va a encontrar bastante gente pidiendo. Nosotros damos con sabiduría. Y visitar en las tribulaciones de las personas y auxiliarlas en sus necesidades. Recordemos que también Pablo le dice a Timoteo que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Probablemente están con problemas graves, pues si la iglesia llega a ayudar es una bendición grande. Es un buen trabajo para los diáconos también. Así que, hermanos, probablemente Dios va a llamar a algunos aquí para darles un diaconado, darle la oportunidad de servir, ¿no? Y la iglesia tiene que nombrarlos. Y alguien tiene que decir, a mí me parece que fulano de tal, él sí. Él sí. La persona que se preocupa, que sirve, que tiene un corazón generoso, bondadoso, él puede ser diácono. Postulémoslo para diácono y nombrémoslo de diácono. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Si él tiene bien claro lo que es su función y no cae hay iglesias donde los diáconos han agarrado con el pastor, hermano, han dividido la iglesia, han acabado con la iglesia porque pensaban que ese era un cargo de mando. Y no, hermano, no. Tiene que ser humilde. Entonces eso tenemos que pensar. Y si ese es el caso de alguno aquí, acepte ese llamado y hágalo. Con amor, con sinceridad, con humildad, con dedicación. ¿Verdad? Es así. Hermano, ¿se nos olvidará eso? Bueno,
Entonces, si a usted el Espíritu Santo o le hacemos un llamado, es la iglesia la que tiene que decir si queremos tener diáconos. ¿Y qué se hace para eso? Pues en una de nuestras asambleas decimos, vamos a nombrar un diácono o dos para que ayuden en estos ministerios. Piense en alguien. Yo también voy a pensar en alguien. Y en nuestras asambleas democráticas lo que hacemos es pedir la palabra y decir, hermanos, con respecto a lo que el pastor dijo, yo considero que sí es bueno tener uno o dos diáconos y yo propongo a fulano. Y otro dice, yo propongo a fulano. Y los hermanos juzgan. Vamos a ver. Bueno, démosle la oportunidad, probémoslos a ver, ¿no? Y los nombramos un tiempo a ver cómo resultan. Si no resultan, hay que decirle, hermano, muchas gracias porque tuvo muy buenos sus deseos, pero creo que no. Y hasta que resultan unos diáconos buenos que puedan servir en la iglesia con permanencia y comprometidos con la congregación. Eso es. Vamos a orar, hermanos, entonces por eso. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú no nos has dejado ciegos sobre cómo es que hay que manejar la iglesia o nuestros hogares. Aquí en tu palabra tenemos las directrices, la orientación, para que no solamente la iglesia, sino nuestro hogar sea bien gobernado, es decir, bien dirigido. Y por eso, Señor, hemos estado hablando aquí lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a todas las iglesias. La importancia de este ministerio de caridad y de ayuda que se llama el diácono, aunque todos somos diáconos realmente. Pero estas personas tienen un oficio muy particular. Padre Celestial, ayúdanos en el desarrollo de nosotros como congregación. Hemos tenido problemas, oh Dios, que tú los conoces. Problemas que nos duelen y perjudican y que impiden a veces el desarrollo de la iglesia, pero que son generados también en nuestro propio pecado. Así que, Padre, ayúdanos a arrepentirnos, a entender esto y aquí en la congregación servir con todo nuestro corazón. Y aunque no seamos nombrados diáconos, podemos servir también, porque eso significa la palabra. Ayúdanos, Señor, entonces a trabajar por esto, por la salud espiritual de la iglesia y por la salud espiritual de nuestros hogares y de nuestros matrimonios. Bendíganos, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.